Hola, Dios te bendiga, bienvenido, bienvenida una vez más a este programa, La Biblia leída y explicada. Hoy estoy muy emocionada porque vamos a comenzar con el estudio de un nuevo libro. Como ya habrás visto en el título, vamos a estudiar el Evangelio según San Juan. Y antes de entrar en la lectura y en la oración, quiero darte una breve introducción. Juan, el apóstol Juan, fue uno de los discípulos más allegados al corazón de Jesús. Estuvo siempre presente en los eventos más importantes de la vida de Jesús, en todas sus revelaciones. Estuvo presente en la transfiguración de Jesús, estuvo presente en la resurrección, cuando Jesús resucitó a Lázaro, cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, también fue uno de los que él escogió para que estuvieran presentes con él. Cuando Jesús tenía que escoger aún dentro de sus discípulos, siempre él escogía a Juan. Juan fue un testigo ocular de toda la vida de Jesús, por lo tanto su evangelio es muy importante. Juan también se nombra a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Fue el discípulo que cuando estuvieron en la última cena estaba cerquita del corazón de Jesús y al cual Pedro le mandó a preguntar quién era el que había de entregar a Jesús. Así que el testimonio de Juan es muy importante para nosotros como cristianos conocerlo, ver la perspectiva, cómo Juan veía a Jesús, ya que él estaba muy cerquita del Maestro. En este evangelio según San Juan vamos a ver que él nunca menciona su propio nombre. Él participa en los eventos, pero siempre se dice de sí mismo el discípulo al que Jesús amaba. Otra cosa también muy interesante de este evangelio que es que a diferencia de los demás evangelios donde las historias más o menos se van repitiendo, este evangelio aporta datos y aporta un punto de vista muy diferente que el resto, un estilo literario diferente que el resto. En este evangelio Juan hace contrastes muy fuertes. Juan, como con su naturaleza profética, pues hace contrastes muy fuertes entre la luz y las tinieblas, los hijos de Dios, los hijos del diablo. Es decir, Juan siempre lleva a ese punto de contraste, a ese punto de decisión, y también tiene un enfoque muy grande en ver a Jesús como el Hijo de Dios, como el Hijo unigénito de Dios. No se enfoca tanto en el hecho de los milagros que Jesús hizo, aunque están narrados aquí también muchos milagros, sino en la naturaleza misma de Jesús como Hijo de Dios. Y otra cosa muy interesante de este evangelio es que Juan también muchas veces reordena los acontecimientos o aporta más detalles de el orden cronológico de los acontecimientos. Es decir, que este evangelio muchas veces sirve para aclarar el orden de los sucesos en contraste con el resto de los otros evangelios que se llaman evangelios sinópticos, pero el evangelio de Juan es totalmente diferente. Por eso lo escogí, me inclino mucho hacia el punto de vista de Juan. Y bueno, creo que va a ser muy bonito, muy emocionante la lectura de este evangelio. Además, en este evangelio hay historias que solamente están aquí, y hay relatos y cosas que Jesús dijo que solamente se encuentran aquí y que aportan mucho a el evangelio nuestro, a la palabra de Dios, a nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y bueno, el versículo que es el que prácticamente se sabe casi todo el mundo, que es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. También está solamente en este pasaje. Así que bueno, sin más, vamos a comenzar la lectura y vamos a estar leyendo el capítulo 1, los versículos desde el 1 hasta el 18 bajo el título El Verbo hecho carne. Pero antes, como siempre, vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por un día más de vida, por una oportunidad más, Señor, que tú nos das de leer tu palabra, Señor, de aprender de ella, Padre. Yo te ruego, Señor, que tú me des espíritu de sabiduría, de discernimiento, Señor, que tú pongas, Dios mío, palabras en mi boca, como dice tu palabra, abre tu boca que yo la llenaré, Señor. Llena mi boca con tus palabras y aparta todo pensamiento y toda palabra que no venga de ti, Señor. Abre el corazón de todos nosotros para que nos alimentemos hoy de este mensaje que tú nos quieres dar. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Así que vamos a leer Evangelio según San Juan, capítulo 1. Verso 1 dice así: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios,
y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Gloria a Dios. Y bueno, qué pasaje tan profundo, y a partir de ahora vamos a tener que acostumbrarnos a este lenguaje de Juan, muy profundo, muy rico, muy lleno de verdades espirituales, que aquí mismo él está diciendo un montón de cosas de las cuales podemos aprender. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Lo primero que me llama la atención es que Juan está haciendo como un recuento de la creación, pero desde otro punto de vista. Si vamos a Génesis 1, vamos a ver que el primer versículo de Génesis 1 es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí también empieza con: en el principio era el Verbo. Es decir, que Juan nos está retomando en este pasaje, nos está haciendo un resumen de Génesis, pero desde un punto de vista espiritual. Y nos está diciendo que el Verbo, es decir, Jesucristo, que es el Verbo hecho carne, participó en la creación. Él nos está haciendo ver desde un primer momento de que Jesús no era un hombre más. Y esto es una de las cosas que lo diferencia mucho de otros evangelios, donde nos habla del nacimiento de Jesús como hombre. Claro, Jesús fue 100% hombre, pero Juan está enfocado en que nosotros podamos entender de que Jesús no era un hombre más. Es el creador, el Hijo de Dios hecho hombre, y por eso él nos remonta a el origen de todas las cosas, a la creación. Me llama también mucho la atención el contraste que hace Juan entre la luz y las tinieblas, y cuando vamos a Génesis vamos a encontrar que lo primero que Dios creó fue la luz. Es decir, que Dios, cuando fue a crear este mundo material, lo primero que él creó fue la luz, porque esa fue la primera expresión del mismo Dios. Y vamos a encontrar que Juan siempre dice que Dios es luz, es decir, la luz expresa la naturaleza divina. La luz es algo tremendo, porque la luz es energía y es materia también. La luz compone todos los colores, y a la misma vez la luz pura es completamente blanca. Es tremendo. Las personas que estudian la luz se quedan maravillados por las propiedades y las cosas que tiene la luz, que lo diferencian del resto de la materia, el resto de la creación. Y la Biblia nos dice, Juan nos dice que Dios es luz, es decir, que la luz es una expresión de Dios, y dice que las tinieblas no prevalecen contra la luz, sino que la luz desplaza a las tinieblas. Ahí nos está hablando del poder de Dios, de la prevalencia de Dios, y nos está diciendo desde un primer momento que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es Dios. Hay personas que creen que Jesucristo fue un hombre más, que fue un maestro, que fue un profeta, que fue un ungido, y de hecho muchos de los judíos cayeron en esta trampa de creer de que el ungido del cual se hablaba en la Biblia, el Mesías,
iba a ser un hombre ungido por Dios como lo fue David, como lo fue Moisés. Sin embargo, Jesucristo fue más que eso, o es más que eso, y Juan nos los está queriendo hacer ver. Jesucristo no es un simple hombre ungido. Jesucristo es el Dios hecho carne, es decir, el Hijo de Dios preexistente que existió antes que todas las cosas. Es decir, que ya Juan está dándole un orden cronológico y nos está diciendo, hey, cuidado, Jesucristo no comenzó a existir el día en que nació del vientre de María. Él existía desde el principio, desde antes, desde la eternidad. Él existía. Me llama la atención este contraste entre el Evangelio de Juan y el Evangelio de Lucas, por ejemplo, y el resto de los evangelios que nos va narrando desde el principio el nacimiento de Jesús, y podemos caer en la trampa de creer de que Jesús comenzó a existir cuando apareció, es decir, cuando el Espíritu Santo lo puso en el vientre de María. Pero Juan no le da tanta importancia al hecho del nacimiento de Jesús como el hecho de que Jesús ya existía antes de venir a este mundo y que vino a través de María, se materializó, se hizo carne, pero fue Él el que creó todas las cosas y por Él todas las cosas subsisten. Y dice que esa luz verdadera se acercaba a nosotros, se acercaba a este mundo, y dice que a lo suyo vino, pero los suyos no le conocieron. Es decir, Él, el creador de todo, se estaba acercando a su creación a través de un cuerpo, que es Jesucristo hecho hombre. Sin embargo, ¿por qué Juan hace tanto hincapié? Porque Juan está preocupado en que su evangelio produzca salvación. Él no solamente está preocupado en contar qué fueron las cosas que sucedieron o cómo sucedieron, sino que el propósito del libro es que aquel que lo lea encuentre la salvación. Y la salvación está en creer que el Hijo de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre y vino a vivir y a morir por nosotros, a derramar su sangre por nosotros. Esa es la esencia de nuestra fe, y que al tercer día, por supuesto, resucitó. Y por tanto, Juan se enfoca en esto, y por eso nos dice: más a todos los que le recibieron, a aquellos que creyeron, y los que creen en Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nos dice aquí que no son engendrados de voluntad humana. Es decir, no es que uno quiera ser hijo de Dios y ya es hijo de Dios, sino que uno se acerca por la fe a Dios, por la fe en Jesucristo, y el Señor hace el milagro de la regeneración, nos da vida eterna por la voluntad misma de Dios. Es decir, que el hecho de que una persona sea hijo de Dios es por voluntad de Dios y es un milagro de Dios. Nosotros lo que podemos hacer es pedirle a Dios que haga el milagro, pero eso sucede por milagro de Dios. Y es otra cosa muy importante que Juan está recalcando, porque muchos de los judíos de aquella época y muchas personas piensan que todos los seres humanos son hijos de Dios, pero no es así, porque hijo tiene que ver con lo espiritual. Es decir, nosotros con la caída, con el pecado de Adán, el ser humano perdió esa categoría de hijo de Dios y se hizo un hombre carnal, hijo del diablo, hijo de las tinieblas. Sin embargo, cuando una persona cree en Jesucristo, y es la única forma de poder ser hijos de Dios, de poder recuperar ese estatus que tenía el ser humano antes de la caída, es a través de la fe en Jesucristo como hijo de Dios hecho hombre. Esto es muy importante. No basta creer con que Jesucristo fue un hombre, sino que es el Hijo de Dios hecho hombre. Y por eso Juan está diciendo ese verbo fue hecho carne, y luego nos habla de Juan, pero este Juan que él menciona no es el mismo, es Juan el Bautista. Nos está hablando de Juan el Bautista, que dio testimonio de él, que habló de él, que fue enviado como un profeta para abrir el camino, para preparar el camino para la venida del Señor, para preparar los corazones, para llamar a las personas al arrepentimiento, porque el paso o los pasos para poder nacer de nuevo, para poder ser hijo de Dios, es arrepentirse de sus pecados, arrepentirse de la vida de este mundo y luego creer en el Señor Jesucristo. Así que Juan el Bautista fue llamado a predicar el arrepentimiento, y luego vino Jesús para que las personas pusieran la mirada en Jesús y pudieran creer en Él. Por eso es que está diciendo Juan, está aclarando, ¿no? Está resaltando de que Juan decía
que él no era la luz verdadera, sino el que venía después de él, que era antes que él. Se refería a Jesucristo porque Jesucristo como hombre nació después de Juan, nació 6 meses después, sin embargo existía desde antes, existía desde la eternidad. Y lo último que quiero recalcar aquí, que me llama mucho la atención, es que dice aquí 2 veces en este pasaje. Primero dice que Jesucristo estaba lleno de gracia y de verdad. Y luego dice que de Moisés nos vino la ley, pero la gracia y la verdad nos vino a través de Jesucristo. Gloria a Dios. Y estos son 2 conceptos que empiezan a contraponerse. Aquí hay 2 conceptos que se contraponen, la gracia y la verdad. Y este estilo lo vamos a encontrar mucho en el Evangelio según San Juan. Primero nos habla de la luz y las tinieblas y luego nos dice la gracia y la verdad. ¿Qué cosa es la gracia? La gracia es el regalo inmerecido de Dios, es el favor de Dios, es el amor de Dios mostrado a un pueblo que no lo merece, a un pueblo pecador. Es el hecho de que Dios perdona nuestros pecados sin que nosotros podamos hacer nada práctico para lograrlo. Él dice, la ley vino por medio de Moisés, pero por la ley nadie pudo agradar a Dios, porque como seres humanos pecadores estamos imposibilitados de cumplir la ley. Pero la gracia, el favor de Dios, el regalo de Dios nos vino a través de Jesucristo. Sin embargo, Él acompaña la gracia de la verdad. Y es que algunas personas hacen mucho énfasis en la gracia y poco énfasis en la verdad, y otros hacen mucho énfasis en la verdad y poco énfasis en la gracia. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es primeramente que somos pecadores, que estamos destituidos de la gloria de Dios, que tenemos que entender nuestra condición para poder recibir la gracia de Dios. Hay personas hoy en día que quieren recibir la gracia de Dios sin pasar por la verdad, sin entender que primero hay que reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros, el carácter santo de Dios y el carácter pecaminoso nuestro. Y luego después que viene esa verdad que nos compunge, que nos duele, ¿verdad? Pero que no nos mata, porque nos lleva a ¿qué? Aceptar el regalo que Dios nos hace a través de Jesucristo humildemente, a entender que no nos los merecemos, pero por su amor, por su misericordia, Él nos da su gracia. Y eso es algo, 2 conceptos que siempre tienen que ir de la mano, en Jesucristo y en nosotros, la gracia y la verdad. Tenemos que ser misericordiosos, tenemos que ser amorosos, pero no podemos tapar el pecado. El pecado se confiesa, el pecado hay que llamarlo por su nombre, para que produzca compungimiento, para que produzca arrepentimiento y entonces nos prepare para poder recibir esa gracia. Por eso es cuando Juan el Bautista predicaba, él predicaba con la verdad. Le decía a las personas que se acercaban a él, generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento, para que las personas reconocieran primeramente la verdad y luego pudieran aceptar la gracia, este regalo que Dios nos da a través de Jesucristo, en el cual somos salvos no por medio del cumplimiento de la ley de obras de Moisés, sino por la fe en Jesucristo, el Hijo preexistente de Dios, como nuestro Señor y nuestro Salvador. Gloria a Dios. Y bueno, de esta manera he tratado de resumir toda esta gran cantidad de verdades que si empezamos a entrar en ellas, pues podemos estar predicando por horas y horas, pero bueno, tenemos que acostumbrarnos que así va a ser en el Evangelio según San Juan, porque es muy denso, pero bueno, Dios nos iluminará, Dios nos abrirá el entendimiento y como dijo el Señor, el que tenga oídos para oír, oiga, y aprenderemos y seremos edificados. Así que vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta palabra, gracias por todas estas verdades, Señor, que tú nos estás enseñando, Dios mío, a través del testimonio, Señor, de este apóstol tremendo, Señor, que es Juan, Dios mío. Gracias, Dios mío, por lo que hoy tú nos has enseñado y prepara nuestro corazón para seguir aprendiendo cada día, Señor, de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a tener ese equilibrio entre la gracia y la verdad, Señor, que podamos saber que es importante tener misericordia, pero también es importante actuar con verdad, Señor, porque tienen que ir de la mano, la gracia y la verdad, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendice a la persona que me escucha, Señor. Bendícele, ayúdale, Señor, a seguir
creyendo, a creer cada día, Señor. Y si esta persona no ha nacido de nuevo, si no ha tenido una experiencia contigo como Señor y Salvador, yo te pido que mediante el estudio de esta palabra tú le estés ministrando, tú le estés tocando, Señor, y que pueda llevarle, Señor, a conocerte a ti como el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne. Te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga mucho. Espero que te haya edificado la palabra y nos vemos, Dios mediante, en el siguiente programa para seguir leyendo el Evangelio según San Juan. Chao.